Leonardo de Helmut Fischer. Muy buenos días, muy buena tarde y bienvenidos sean a nuestro último panel del día en la sala de conferencias del Heraldo de México. En esta ocasión tenemos un panel de lujo, como pueden ver sentados aquí mis colegas panelistas son una verdadera muestra de conocimiento en temas de Industria 4.0 y el día de hoy justo el tema de panel, el panel de gobernanza, liderazgo y cultura en la Industria 4.0, considero que va a ser una punta de lanza en cuanto a las ideas y en cuanto a los conceptos que tendremos para justo impulsar con más ahínco la Industria 4.0 en nuestro país. Y para comenzar me gustaría presentar a cada uno de nuestros panelistas con el objetivo de que todos ustedes tengan oportunidad de no solo escucharlos, sino posteriormente tener un diálogo con ellos. Primeramente nos acompaña el presidente municipal de León, Héctor López Santillana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a León. Nos acompaña también el general César Tapia, presidente de FAMEX. Nos acompaña Leonardo Febo, director general de Helmut Fischer en México. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias. Gracias. Y Andreas Müller, director general adjunto de CAMEXA. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Para comenzar, me gustaría dirigirle la primera pregunta al alcalde Héctor López Santillana. Alcalde, el paso vertiginoso de la digitalización está dejando atrás a gobiernos, empresas y la sociedad para que utilicen los avances tecnológicos a su favor. Entonces, en tu opinión, ¿qué acciones están emprendiendo los gobiernos locales para que las tecnologías de la Industria 4.0 no se conviertan en una barrera de entrada para las empresas y la sociedad y más bien se conviertan en herramientas que catapulten a las empresas a la competitividad? Y desde tu perspectiva, ¿cómo podemos acelerar este proceso para que sea más rápido para las empresas? Muy buenas tardes. Mira, ciertamente este cambio de las bases, de los fundamentos de nuestra economía y de la tecnología están planteando un enorme reto, el que la desigualdad se acrecente. Quienes estamos en gobierno tenemos la obligación, utilizamos este término los políticos, de democratizar todo lo que hacemos, es decir, que la tecnología, los servicios, la infraestructura, el arte, la cultura, todo esté al alcance de todos nuestros ciudadanos sin importar su nivel socioeconómico o el lugar en donde viven o su nivel de preparación. Así que sí, esta pandemia que todavía estamos sufriendo, dejó una muy clara evidencia de esta enorme desigualdad que hay al interior de nuestras ciudades. Dejó una clara evidencia de la enorme desigualdad que existe entre la gente que vive en las comunidades rurales y la gente que vive en las zonas urbanas. Así que el primer y el gran reto tiene que ver, y la mañana lo decía el presidente de la Deutsche Messe, que el principal reto era el humano. Y en este tema, entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo para promover que realmente se pueda aprovechar la Industria 4.0 y toda la tecnología en beneficio de todos? La primera parte es asegurarnos de que todos puedan tener acceso, que puedan tener conectividad y que puedan estar debidamente preparados para poder hacer uso de estas herramientas. Un tema que es fundamental, en la mañana la doctora Yolosóchil Bustamante lo planteaba muy bien en términos de los retos de la educación superior, pero no solamente en la educación superior, sino en todos los ámbitos del desarrollo. ¿Qué podríamos o qué deberíamos de estar haciendo entonces los gobiernos locales para promover esto? La primera es el poder ir formando desde las edades más tempranas hasta las
edades más adultas, incluyendo los adultos mayores. Poco se ha hablado de los adultos mayores, poderlos ir fomentando, preparando, educando para que hagan uso de estas herramientas. No todo el enfoque debe de estar dirigido hacia los niños o hacia los jóvenes. Hay que también reeducar a los adultos mayores para que no se queden excluidos. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la ciudad, el municipio, pueda ofrecer estas facilidades de conectividad. Hablamos mucho del Internet de las cosas, hablamos mucho de la industria 4.0, pero se requiere para lograrlo que nuestra ciudad esté debidamente conectada. Y conectada no solamente de manera física, sino también de manera virtual. Y el tercer aspecto que considero muy importante es el que empecemos nosotros desde la perspectiva de gobierno a ofrecer este tipo de servicios públicos utilizando estas herramientas para ir creando la cultura, para que se vaya perdiendo el miedo y para que toda la gente, nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestros comités de colonos, el propio ayuntamiento tiene que predicar con el ejemplo, así que empezar a incorporar este tipo de herramientas para poderlo hacer. Un ejemplo de lo que hemos venido haciendo en León de una manera muy sencilla tiene que ver con que nuestro sistema de movilidad, nuestro sistema integrado de transporte, tiene servicio gratuito de acceso a Internet en las 1,700 unidades que tenemos de transporte público, más en las estaciones de transferencia, más en todos los paraderos. El ciudadano ya se puede tener acceso gratuito y el valor de este servicio está superando 1,5 veces el costo de lo que un usuario pagaría por su transporte, para darles una idea del impacto y del beneficio. Y otro de los elementos que hemos venido haciendo ha sido llevar este servicio de conectividad a las comunidades rurales. En 82 nodos tenemos el 90% de nuestras comunidades rurales con servicio de Internet gratuito. Y no solamente es para el tema educativo, es el tema de los servicios, es el tema de la seguridad. Entonces, en resumen, se trata de que este brinco tecnológico no genere mayor desigualdad en nuestro país. El reto de los gobiernos es asegurar de que sea inclusivo, que sea incluyente, que no dejemos a nadie, y para eso se requiere trabajar mucho e invertir en la preparación y en la formación de nuestra gente. Muchísimas gracias, alcalde. Sin duda, ese tipo de conectividad hace una diferencia para los ciudadanos y también hace una diferencia no solo en el acceso digital, sino también en el acceso al conocimiento. Me gustaría ahora cederle la palabra al general César Tapia. General, el término gobernanza se refiere a las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se lidera o cómo se toman las decisiones. En ese sentido, ¿qué aprendizajes o buenas prácticas podríamos trasladar de FAMEX a la industria 4.0 en materia de gobernanza? Y no solo de FAMEX, sino de su experiencia en materia de gobernanza. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Cuando se habla del término gobernanza, nos puede confundir porque son de esos términos nuevos que están surgiendo en la administración pública y son inventados por algunos nuevos teóricos, pero en realidad gobernanza quiere decir la toma de decisiones. La toma de decisiones que en el medio militar lo llamamos como el mando y control. El mando y control lo hemos evolucionado en el medio militar hasta otros niveles y prácticamente algunas organizaciones civiles se han basado en la estructura y la experiencia de las Fuerzas Armadas. Dicen que probablemente una de las mayores organizaciones que existe son las iglesias, las religiones. Pero antes de que surgieran las religiones existían las guerras y existían las Fuerzas Armadas, los ejércitos. Las experiencias que han tenido
Las Fuerzas Armadas en la evolución conforme va aumentando la tecnología ha sido copiada por diferentes organismos civiles, empresarios, y ahora es muy común escuchar términos como tradiciones, como estrategias, como tácticas a nivel operacional que manejan empresarios y que en el medio militar y en la interacción o en la geopolítica significan otras cosas. El término gobernanza en realidad se refiere al mando y control que puedes tener de una unidad, de una empresa o de una misión que puedes tener como una organización de gobierno. Y déjenme decirles que tres ejes principales se ven que afectan en la industria 4.0 en la toma de decisiones de cualquier organización en la actualidad. Uno es en la forma en la que está estructurada orgánicamente cualquier organización. Otro es en los principios estratégicos o las tradiciones en las que basa su estrategia de éxito. Y lo último es los procesos, cómo lleva a cabo la idea de lograr un fin. En cuanto a las tradiciones, déjenme decirles que no han cambiado mucho las tradiciones. Se sigue hablando de Sun Tzu, pero ahora se habla de Sun Tzu para empresarios, se habla de Sun Tzu en el ciberespacio, se habla de Sun Tzu en Marte, pero los principios del uso de la inteligencia, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y ganarás 1000 batallas, sigue vigente. Esas tradiciones siguen vigentes. Clausewitz, que es el padre de la estrategia occidental, habla de que todo enemigo, e inclusive tu misma organización, tiene un centro de gravedad. Y si tú no proteges el centro de gravedad o no atacas el centro de gravedad de tu enemigo, difícilmente vas a poder paralizarlo. Y esas estrategias siguen vigentes. Hay una que quizás no han escuchado, que es de John Boy. John Boy fue un piloto de los Estados Unidos que tuvo su gran éxito como piloto aviador en la guerra de Corea, la primera guerra que se libró en el aire con aviones jets de combate. Y él llegó a la idea de que eran superiores los aviones americanos a los aviones rusos con los que se enfrentaban, es decir, los MiG-17 rusos contra el Sabre norteamericano, porque el Sabre tenía una burbuja como cabina y el piloto podía ver hacia afuera y tenía controles hidráulicos que le permitían mover los alerones con facilidad. Sin embargo, el MiG-17 tenía una cabina muy pequeña donde apenas si se asomaba el piloto y no tenía controles hidráulicos, prácticamente te estabas peleando con la aeronave. Él desarrolló la teoría del ODA Loop. ODA significa dos O's, O-O-D-A, que quiere decir observar, orientarse, decidir y actuar. Esa teoría en la actualidad es la mejor teoría que existe para la toma de decisiones. Y fíjese cómo se traduce en la siguiente parte, en la parte estructural de un organismo. Todos los organismos nos hemos visto afectados por las tecnologías de la información. Es increíble ver, o más bien es impensable, tener una empresa que no tenga un área de tecnologías y que no tenga un manejo de medios. Eso es impensable ahorita. Pero hace 15 años podrías prescindir del manejo de medios y podrías tener una computadora. Ahora en tus estructuras todos estamos obligados a conocer y saber emplear estos medios porque de eso radica nuestro éxito y es nuestra ventana al mundo. Pero en cuanto a los procesos, y esta es la parte más importante, en cuanto a los procesos, la industria 4.0 nos permite tener lo que John Boy llama el ODA Loop. Nos permite observar, nos permite orientarnos en qué está pasando en el mundo, nos permite tomar decisiones y nos permite actuar en tiempo real. En tiempo real. Eso es lo que ha cambiado realmente la industria 4.0 en lo que es la gobernanza de las nuevas estructuras. Que todo lo que hacemos lo podemos tomar como una decisión en tiempo real, donde estás observando qué está pasando en el mercado, qué está sucediendo en las calles, qué está sucediendo en otro lado del planeta, porque tenemos los medios para tener esa toma de decisiones. Eso es lo que hemos estado viviendo y
en cuanto a toma de decisiones, que es lo que llaman la gobernanza, definitivamente Industria 4.0 es el contacto en tiempo real de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, general. La siguiente pregunta me gustaría dirigirla a Leonardo Febo. Leonardo, ¿qué responsabilidad deben tener las empresas con el medio ambiente y un desarrollo social inclusivo que tiene que ver justo con lo que comentaba el general, de tomar las decisiones pues con base en la observación, en la orientación? Estas decisiones tienen que ser justo pues observando que ahorita el tema, por ejemplo, del cambio climático y el tema medioambiental afectan de manera importante pues no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. Ya, sí, muchas gracias. Pues en la parte medioambiental, ahora las compañías y enfocadas concretamente a lo que me ha tocado hoy de manufactura, yo creo que hay una responsabilidad muy importante por el ciclo de vida de los productos y que este ciclo de vida comprenda pues la fase terminal del producto, en donde las compañías tomen responsabilidad, ya sea en el uso de materiales amigables con el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con estos después de que, por ejemplo, un auto es desechado o un electrodoméstico es desechado? Yo creo que hay una responsabilidad en ese sentido de considerar qué pasa en esta segunda parte y hacer entonces el ciclo completo del producto, en donde pues podemos hablar de reciclados, reutilización, pero yo creo que debe ser un tema de analizar desde un inicio los materiales que van a ser empleados, cuál va a ser su destino y cómo participa el usuario en este ciclo, ¿no? Muchas veces, por poner ejemplos, el consumidor final pues tiene la responsabilidad. Uno adquiere un auto, a lo mejor ofrecen nuevas tecnologías, nuevos materiales, pero después uno, cuando termina de usar el auto, ¿en dónde lo entrega, no? Y esta parte debería ser también forzado en la normatividad hacia las empresas, forzar a que se recupere, que lo recojan, que haya una disposición final en ese sentido. Y el otro tema que versa la pregunta es el tema inclusivo, ¿sí? De inclusión. Bueno, ahí se hablaba en una conferencia anterior sobre, por ejemplo, la participación de la mujer en las empresas, que todavía en la parte, digamos, de manufactura, sí hay claros ejemplos ya de decisiones de mujeres participando en la toma de decisiones en puestos gerenciales, pero aún creo que falta, desde luego, mucho por hacer a nivel, por ejemplo, de equidad en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades para brindar a la mujer. Y yo pienso que estamos en una etapa en donde ya está esto reconocido y tenemos que ir avanzando a cada vez poder brindar más espacios para la mujer, más espacios inclusive para personas con capacidades diferentes dentro de las compañías. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Leonardo. Ahora me gustaría cederle la palabra a Andreas Müller. Andreas, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los aspectos de gobernanza, cultura y también mejores prácticas de responsabilidad en cuanto a inclusión y medio ambiente que tú has visto en Alemania y que podríamos tomar en cuenta o aplicar de manera relativamente sencilla aquí en México? Adelante, por favor. Gracias, Alicia. Yo creo que es sumamente importante vincular el tema de la gobernanza, de la sustentabilidad y de la digitalización, ¿no? La digitalización es, ya lo mencionaste, un reto mayor no solamente para la economía, sino también para toda la sociedad, ¿no? Y algunos dicen que incluso no hablar de la cuarta revolución, sino de la segunda, porque es tan fuerte la revolución que estamos enfrentando con la digitalización que con la electrificación de la primera fase, ¿no? Que llevó a la democratización de la sociedad, etcétera. Entonces, el reto es muy grande que estamos enfrentando. Entonces, cómo enfrentarlo solamente es conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la buena práctica de la cultura alemana que nos fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos que adoptar de enfrentar nuestros retos de manera conjunta, en cooperación. Entonces,
Yo creo que es uno de los primeros, digamos, buenas prácticas de Alemania que tomamos o que nos enfrentamos a esos retos sociales de manera conjunta, donde sindicatos, donde empresarios, donde el gobierno y la academia se sienten conjuntamente y se hacen las preguntas primero, cuáles son esos cambios a los que nos tenemos que enfrentar y después se buscan conjuntamente esas respuestas. Entonces, y eso está muy vinculado con también la sustentabilidad, que es un término que en Alemania existe desde hace muchos años, incluso antes de los años 90, que es cuando se inició esa ideología, digamos, de vincular lo social, lo económico y lo medioambiental. Siempre la visión del empresario alemán ha sido a largo plazo, que es, a finalmente de cuentas es eso, es buscar cómo puedo convivir a largo plazo en el entorno donde estoy, en el entorno social, en el entorno medioambiental, y cómo adapto mi modelo de negocio para que pueda sostenerse en el futuro, ¿no? Eso es el reto. Y también yo creo que la industria alemana viene con ese espíritu a México, ¿no? Las empresas alemanas, Siemens pues ya va por los 130 años aquí, Volkswagen 60, BASF, Bayer, etcétera, Bosch, muchos tienen muchísimas décadas aquí y con ese objetivo de sostenerse aquí, de ser sostenible, de buscar modelos de negocio que también está buscando el cliente, ¿no? El cliente no solamente quiere un coche eléctrico, sino también un coche que se produjo de manera sustentable. Entonces, eso requiere un entorno que permita también el uso de las energías renovables, en los temas de inclusión, poderlos aplicar, que es el tema social, el tema medioambiental y el económico, de poder enfrentarse a esos grandes retos y la agilidad que requiere el mercado, ¿no? Entonces, ahí necesitamos modelos de gobernanza que puedan dar respuestas rápidas. Entonces, ahí metodologías como es el Design Thinking, el Scrum, etcétera, que son los que ayudan conjuntarse, sentarse conjunto y el tener equipos de multiperspectiva, ¿no? Siempre, porque los retos son tan grandes que no uno solo puede encontrar una respuesta, sino necesitamos, digamos, juntar todas esas perspectivas para encontrar una respuesta que sea sostenible otra vez en el tiempo, porque si alguien no está dentro de la creación de la respuesta, no la va a adoptar y no la va a sostener en el futuro. Entonces, esos son creo que algunos ejemplos de cómo, y obviamente eso, digamos, ahora en ese reto de la digitalización, usar esas metodologías de la sustentabilidad son fundamentales para poder lograr, digamos, que logremos también esa democratización, que toda la sociedad pueda beneficiarse de esos cambios. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora quisiera cederle la palabra nuevamente al alcalde y preguntarte, alcalde, ¿qué estrategias sugerirías que permitan vincular a nuestras industrias más competitivas, como la automotriz, la aeroespacial, la agroindustrial, con nuestro capital humano y que este vínculo genere conocimiento, innovación, avances, que muchas veces esa vinculación es la que genera un círculo virtuoso y sobre todo agregándole una visión a largo plazo, que luego eso es lo que nos hace falta también? Bien. La primera parte, creo que hay que reconocer que existe un enorme desfasamiento entre lo que el tipo de capital humano que estamos formando y el que están requiriendo las empresas en estos momentos. Nuestros modelos y nuestros sistemas educativos durante mucho tiempo privilegiaron la formación de abogados, de contadores, de administradores, en ese sentido. Y hoy hemos estado observando en la mañana, el ejecutivo de Schneider hablaba de la necesidad de ese talento. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer si queremos lograr una efectiva vinculación o una articulación, pues es empatar, así de sencillo, que tengamos la gente con las competencias laborales necesarias para poder desarrollar la industria 4.0 y segundo,
que pueda estar logrando estos modelos de gobernanza sustentable en donde dejemos de educar para competir y eduquemos para colaborar, algo muy difícil en nuestra cultura, en donde hacemos mucho énfasis en el ego de la persona y muy poco valoramos el espíritu de equipo. Así que lo primero que hay que hacer es entrarle muy fuerte a la formación. Pero hablar de formación no se trata de hablar cuando ya estén a punto de ingresar a la universidad. Es hablar de la formación, de despertar las vocaciones desde niños. Aquí tenemos un bonito ejemplo que me gustaría dar a conocer. Es nuestro Centro de Ciencias Explora, que está aquí contigo. Es un centro que se creó hace 20, 25 años para ayudar a desarrollar la profesionalización y las vocaciones entre nuestros niños. Y el tiempo lo alcanzó y ahorita se está haciendo una remodelación total y completa de las salas para que de una manera lúdica, de una manera divertida, el niño empiece a sumergirse o a incorporarse en esta nueva sociedad con la digitalización, pues con el conocimiento, con todas estas herramientas. Y segundo, pues luego cómo vamos desarrollando este mismo proceso de formación, sobre todo, permíteme seguir insistiendo, en las escuelas públicas. Hay una enorme diferencia entre las capacidades de las escuelas de educación privadas y las públicas. En las públicas muchas veces no tienen ni siquiera acceso a internet, no tienen computadoras, menos hablar de robótica. Lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estos 6 años ha sido de dotarles de estas kits de robótica a escuelas públicas y dotarles de internet para que no se genere esta desigualdad. Una vez de que vayamos logrando empatar, entonces en la siguiente parte, el gran reto es lograr algo que la doctora Yoloxóchitl planteó muy bien en la mañana. Gracias, no me diga que no, doctora. Ella hablaba de la necesidad que hay para que el sistema educativo vaya a la par de las necesidades de la industria. Se requiere una estrecha, otra vez, colaboración, Andreas, entre los ejecutivos y los directivos y los técnicos de la empresa. Necesitan sumergirse e integrarse con el sistema educativo, y los docentes del sistema educativo tienen que abandonar su zona de confort y venirse a la industria para que se pueda ir logrando esta comprensión. No se puede hablar de vinculación cuando no nos damos ni siquiera la oportunidad de conocernos. Híjole, con el desconocimiento créeme que no hay esfuerzo. Cuando dos personas se sientan a la misma mesa y se ven a los ojos y empiezan a hablar, pues lo que hay es un aprendizaje. Pues igual sucede con las industrias. Y luego la otra parte de lo que tiene que ver, que muchas de estas herramientas de gobernanza, de sustentabilidad, de colaboración, la verdad es que son transversales a todas las industrias. Esos principios que vemos en la automotriz son aplicables a una industria de calzado o son aplicables en la aeroespacial. Así que reconocer esos principios y abandonar ese egocentrismo, abandonar ese individualismo para ponernos a trabajar de una manera más transversal, está ya provocando que se dé esta sinergia. De ahí la importancia de abandonar el concepto o sector o el concepto aislado de una cadena de valor para empezar a hablar de los conceptos de clústeres. El clúster tiene que ver, además de la cadena de valor, la vinculación con los centros de educación, de investigación, con la propia sociedad. Y en la medida que empezamos entonces a identificar problemas comunes, lograremos las soluciones sustentables que hablaba Andreas de largo plazo, y la articulación se va a ir dando.
No quiero dejar de enfatizar algo que mencionó el general, los procesos, la inteligencia, la información. Comentar, nosotros lo hemos vivido en la administración pública. Tenemos un centro de inteligencia urbana que gracias a tener sistematizados, digitalizados los procesos, gracias a tener esta tecnología de videocámaras, sensores, nos permite tener información en tiempo real, nos permite integrarla toda en una plataforma que nos permite hacer los cruces de información, tener esa información en tiempo real, focalizar y tomar decisiones estratégicas. Eso habla de un pequeño ejemplo de lo que se puede lograr con estas herramientas y con estos conceptos que Andreas, que el general y que Leonardo nos hablaba. El reto es muy grande porque el principal factor que debemos de romper es esa cultura del aislamiento, del individualismo egocéntrica que todavía existe entre nosotros. Y pues debemos de empezar por ir generando una nueva sistema educativo con esta orientación y sobre todo que nos permita contar con ese capital humano de acuerdo a las necesidades de la nueva economía, ¿no? De otra manera, pues, ¿qué vamos a articular si no hay el capital humano? Sin duda, alcalde. Y sin duda el capital humano es la base de todo, pues de todo sistema de gobernanza, de todo sistema de liderazgo. Es el germen y es el corazón de todo ello. Me gustaría ahora cederle la palabra al general César Tapia. General, el sector aeroespacial es uno de los más dinámicos y que han sido pioneros tecnológicos a nivel global. ¿Qué deberíamos esperar en los próximos años desde tu perspectiva como acciones en pro de la sostenibilidad en el sector? ¿Qué vamos a ver en el futuro? Así como estamos viendo autos eléctricos, ¿cuál será el avance que estamos esperando en materia tecnológica en el sector aeroespacial? En la mañana hablaba de cómo la tecnología, y principalmente la industria 4.0, tiene su principal aplicación en el medio aeronáutico de inmediato. Lo que se inventa se aplica de inmediato en el medio aeronáutico y en el medio aeroespacial. ¿Qué es lo que yo puedo ver en forma particular aquí, no como organización y deslindándome de lo que pueda decirse en este lugar, no oficialmente? Esto es de no atribución y eso es mi opinión personal. ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro en México? Yo lo que pienso que vamos a ver en el futuro son plataformas de lanzamiento. La Agencia Espacial Mexicana en breve va a diseñar plataformas de lanzamiento en México. Ustedes saben que para lanzar hacia el espacio se debe de lanzar en ciertos ángulos y deben de ser hacia el mar. México es un país bioceánico y podemos lanzar hacia el Caribe y podemos lanzar hacia el Pacífico. Yo creo que en breve vamos a ver unas plataformas diseñadas en base a la mecánica de órbitas, que tenemos mejores condiciones de lanzamiento que Cabo Cañaveral y que Vanderbilt en los Estados Unidos. Podemos ver en el futuro, yo estoy viendo eso, que la Agencia Aeroespacial va a desarrollar estas plataformas. Quizás México no va a tener la capacidad de desarrollar los cohetes, pero sí va a tener la plataforma y las capacidades tecnológicas y educativas para asistir en el lanzamiento. ¿Qué es lo que yo veo también en el futuro? Es el uso de las nuevas energías. El petróleo va a dejar de ser lo más importante en México y vamos a darnos cuenta que el que tenga el litio en el país, ese va a ser el estado más rico, y el que lo extraiga sin tener una cadena de producción, una cadena de transformación, va a cometer el mismo error que hemos utilizado o que hemos caído con el manejo del petróleo, en el que lo sacamos como materia prima y lo reimportamos, o más bien lo importamos después de que ha sido sometido a un proceso de transformación.
No podemos volver a cometer el mismo error con las nuevas energías. Y el litio va a ser lo que van a escuchar en 3, 4 años, van a ver el estado de Sonora, van a ver otros estados compitiendo con los más grandes del planeta por tener procesos de transformación y no nada más procesos extractivos. Eso es lo que ha llevado al fracaso de las naciones. Yo espero que México aprenda la lección y que no cometa esos errores en el futuro. También que vamos a ver más aeronaves no tripuladas, de cualquier tamaño, desde las pequeñas que van a hacer nuestros hijos en sus talleres, en el estacionamiento, como aquellas aeronaves no tripuladas, tanto submarinas como terrestres, como aéreas y espaciales. Ese es el futuro. Yo creo que ahora la carrera como piloto va a ser de piloto de aeronaves no tripuladas, donde esa carrera va a ser incluyente porque una persona con ciertas deshabilidades físicas va a poder tener una carrera de gran proyección y no se va a tratar de habilidades físicas, se va a tratar de habilidades mentales, de habilidades en sus dedos, de un poder cognitivo que nos va a transformar la competitividad y va a ser más incluyente y más demandante. Antes, el que jugaba videojuegos se consideraba un adolescente que perdía el tiempo. Ahora es una habilidad obligatoria. Obligatoria. Dejó de ser un juego. Y lo último que yo veo en tecnología y lo que está viviendo México, con tanta inseguridad que vemos en todos los estados, en todas las ciudades, y ya hablamos del manejo de la información en tiempo real, de una idea de sostenibilidad. Yo siento que la solución para la seguridad pública en el mundo va a ser el uso de tecnologías, el uso de drones, el uso de aeronaves no tripuladas, el uso de centros de mando y control para la toma de decisiones en tiempos reales. ¿Cuántas escenas no vemos una y otra vez en la televisión que se enfrentó la policía porque se tocó de frente con un grupo de camionetas armadas? Totalmente innecesario. Si yo tengo los drones volando y sé hacia dónde se dirigen los vehículos, yo no voy a sacar a mis fuerzas de seguridad a menos que no tenga una idea clara, tenga lo que dice John Boy, una observación, una orientación. Voy a tomar mis decisiones y voy a seguir mis acciones en tiempo real. No tengo por qué exponer a mi gente de seguridad. Y si yo tengo la capacidad de seguir a alguien que cometió un delito y seguirlo hasta donde él se esconde, entonces sí voy por blancos específicos. Yo siento que la tecnología va a ser la solución a los problemas de inseguridad, por lo menos en las ciudades donde podemos utilizar drones con bajas capacidades. Muchísimas gracias, general. Sin duda, esas nuevas tecnologías que planteas, pues van a generar un impacto, pues tanto positivo en materia de industria 4.0 y en materia también de sostenibilidad, pero seguramente también de gobernanza por este tema que platicábamos de la toma de decisiones. En ese sentido, ahora me gustaría cederle la palabra a Leonardo. Leonardo, ¿qué importancia tiene, tú que lideras justamente una empresa de medición, qué importancia tiene la medición para dar seguimiento a temas de gobernanza y liderazgo? Adelante. Por favor. Bueno, pues la medición está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los inicios de la historia, y yo pienso que hablando de gobernanza, pues desde luego que la medición de políticas públicas, por ejemplo, el realizar consultas, el obtener lo que decimos nosotros una retroalimentación de tal o cual medida que se implemente es algo fundamental, ¿no? Y tener las herramientas para medirlo correctamente. Digo, desde nuestra perspectiva en manufactura, pues nos enfocamos a la medición de procesos de acabados en piezas, ¿no? Pero si lo tradujera a un tema de gobernanza o de toma de decisiones a nivel público, pues desde luego que debe haber las herramientas adecuadas para obtener
la retroalimentación de los gobernados y poder orientar las decisiones. Ya veíamos ahorita, comentaba el alcalde sobre la educación en los distintos niveles, ¿no? Y sobre considerar también a las personas de la tercera edad, cómo podemos medir la efectividad de estas políticas, cómo poder medir el progreso, ¿no? Entonces, las herramientas, bueno, no soy el especialista en políticas públicas como para a lo mejor determinar o hacer una precisión sobre tal o cual herramienta, pero desde mi perspectiva, pues el hecho de poder medirlas nos ayuda a orientarlas y después volver a pues un proceso, como lo hemos escuchado, de mejora continua, de volver a hacer correcciones y volver a medir, ¿no? A través de consultas. Pienso que eso no nos vamos a poder desligar nunca y bueno, en nuestra parte, en lo que toca ahora con el tema de Industria 4.0, la velocidad en la que se pueden recopilar los datos para poder tomar decisiones, ¿no? Me agrada escuchar este centro de tecnología donde recuperan datos y los pueden poner en análisis, pues para hablar sobre vialidades, por ejemplo, que es algo que veo yo realmente avanzado aquí en León, el tema del uso de la bicicleta, de diseñar adecuadamente los circuitos, todo eso se refleja al final en el bienestar para la población y es algo que creo que con Industria 4.0 aplicada pues para el control de, por ejemplo, del tránsito vehicular, vamos a poder obtener mejores beneficios a futuro. Sin duda, Leonardo, y como comentabas, pues todo es susceptible de medirse y además la medición es muy importante en ese sentido para poder hacer la toma de decisiones de manera informada. Y me gustaría darle la palabra ahora a Andreas. Andreas, en tu opinión, ¿en dónde se desempeñan o se presentan los desafíos más fuertes en materia de liderazgo y gobernanza dentro de las empresas? Con base en tu experiencia, ¿qué nos podrías contar al respecto? Pues yo creo que el reto principal es la adaptación, ¿no? a los cambios que requiere el mercado, que requiere el cliente, con las plataformas que se generan, ¿no? Y con el contacto inmediato con el usuario y la medición, ¿no? Lo que hace el consumidor, lo que quiere, la interpretación de los datos. Entonces, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Entonces, siempre hablamos de que los datos son el nuevo petróleo de esa época, pero el verdadero reto es la interpretación de ellos, porque pues puedo meter miles de sensores en mi proceso de producción, puedo meter miles de sensores en los productos que tienen el contacto directo con mi cliente, pero si no aprovecho y si no tengo los algoritmos adecuados para obtener los datos específicos que requiero para la adaptación de mi producto, de mi servicio hacia el cliente, y ahí viene cómo vinculo ahí mi proceso de negocio a eso, ¿no? Entonces ahí viene el término de la agilidad que se usa mucho, entonces, y otra vez la multidisciplinaridad que requiero dentro de mi empresa. Entonces, una de las competencias principales, por eso llegué tarde, también una disculpa porque di una conferencia con la tecnológica aquí sobre Industria 4.0 en la administración. Entonces, ahí sí es el tema del administrador, su reto en el futuro es la moderación de esos equipos, ¿no? Entonces, cómo obteniendo la interpretación de los datos, cómo lo introduzco a mi proceso de un ciclo continuo, digamos, con esa visión multidisciplinaria de las diferentes áreas de mercadotecnia, del proceso, de la producción, del cliente, ¿no? Que también es just in time. Entonces, ¿cómo logro de ahí sacar algo valioso? Pues ese es el reto en la gobernanza de la empresa. Entonces, de cómo manejo esa complejidad. Entonces, al final de cuentas, lo que requiero como competencia en un administrador de una empresa, pues al final es de moderador, de abrir a todos en la organización, porque lo que hablamos, la colaboración no nace del ser humano, ¿no? Es un poco difícil lograr la cooperación. Entonces, ¿cómo lo logro? A través de la confianza.
Entonces, eso es otro. El líder de la empresa le tiene que dar la confianza a su equipo para que se abra y acepte la multidisciplinaridad y acepte las diferentes perspectivas dentro de la empresa. Entonces, esos son los nuevos retos, ¿no? El manejo y la interpretación de los datos, introducir eso a los equipos, moderar los equipos, abrir la confianza entre ellos y no solamente dentro de la organización, sino también afuera. Ahí entra el tema de la transparencia, ¿no? Que también es una consecuencia de la digitalización, que todo es transparente, todo se va a ver, todo está medido. Entonces si ya está medido, es real y se puede trazar y se puede saber qué pasó. Entonces eso también digamos, si no tengo esa confianza, apertura y capacidad de gestión de esos equipos y de metodologías como es el Design Thinking, el Scrum y la agilidad, que me permite hacer el feedback rápido entre todos esos componentes, gestionarlo y poner el valor que finalmente lo puedo poner en el mercado y pedir un precio por ello, ¿no? Entonces creo que ese es el reto de las nuevas generaciones de la administración. Muchísimas gracias, Andreas. Me gustaría ahora abrir el espacio a la audiencia para que este panel de verdad sea un panel de diálogo. Entonces, si alguno está interesado en brindarle alguna pregunta a los panelistas, por favor, alce la mano para que podamos presentar estas preguntas y seguir platicando sobre el tema de la gobernanza. Por favor, de este lado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero agradecerles a todo el equipo panelista, y la pregunta va dirigida a Andreas. Hablando de sustentabilidad, tenemos pues el siguiente reto, ¿verdad? La parte de esta transición de los vehículos a gasolina y diésel, hacia los eléctricos. Contemplando esa sustentabilidad a nivel global, ¿cuáles son las políticas que van a introducir las mismas empresas colaborando con los gobiernos, de cómo va a ser esa parte de ir desechando la parte de los autos que aún todavía se producen a gasolina y diésel, que ya, si lo vemos, esta parte del cambio climático que ya está aquí, pues realmente estos vehículos ya son chatarra, ¿verdad? Pero desde luego tienen una situación importante en la economía del mundo, y por ende tiene que haber un proceso en el cual se tenga tiempos de desecho o tiempos de dejar de fabricar. ¿Y qué se va a hacer en los diferentes gobiernos para que se deje que dejen de circular estos vehículos? Desde luego, por ahí hay algunas informaciones que se va a aplicar un impuesto, o que se va a exentar de algunos impuestos a los vehículos eléctricos, pero sabemos que nuestras economías en desarrollo, bueno, economías emergentes, pues los recursos son escasos, ¿verdad? Y para nosotros es una oportunidad un auto a gasolina, mientras que otros ya empiezan a obtener vehículos eléctricos, que en este momento pues tienen un mayor precio y en comparación con los a gasolina y diésel. Entonces es un problema medio complejo, pero ¿qué se está pensando en ese sentido? ¿Cómo lo están trabajando? Sí, primeramente estamos en un tiempo de transición, ¿no? Y en algunas economías va a ser más rápido que en otros. En Alemania se está fomentando mucho el uso de los coches eléctricos por parte del gobierno. Hay un subsidio fuertísimo, en ese momento es hasta 10.000 euros que se da por parte del gobierno para la adquisición de coches eléctricos. Lo que le falta en Alemania, lamentablemente, todavía es la infraestructura, ¿no? Mi papá se acaba de comprar un coche eléctrico y me iba a ir con un amigo a unos 600 kilómetros y estaba viendo los videos en YouTube de la gente que lo hace y estaban presumiendo sus 10 tarjetas que tienen para poder llegar. Entonces ahí opté, ya no, mejor no voy. Entonces todavía, esos son diferentes retos, ¿no? No solamente es el coche, es la infraestructura, es elemental. Y eso es lo importante en las economías de desarrollo,
que tienen que todavía invertir, porque digamos, en Alemania ya hay una infraestructura bastante grande, y no solamente es la infraestructura de los donde voy a enchufar el coche, sino pues cómo llega la energía ahí. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, esos retos, obviamente las economías en desarrollo lo tienen todavía más fuerte, ¿no? De generar esas infraestructuras, pero también pueden aprender, ¿no? El modelo, a lo mejor del modelo holandés, donde desde el inicio tenían una sola tarjeta, ¿no? Y no como en Alemania tener muchos. Pero bueno, entonces eso es aprender de los demás en las economías, ¿no? De que ya han avanzado, qué puedo hacer mejor, ¿no? Como lo han los otros. Y esa fase de transición en América en general va a ser más larga que en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya se prevé que en Estados Unidos todavía va a durar hasta 2050 o incluso más, que hay una electrificación. Entonces, eso también va a permitir a México abrir un poco más su ventana hacia la producción de coches eléctricos, ¿no? Porque el supermercado principal, que es el Estados Unidos, va a cambiar más lento. Entonces, eso da una ventaja, ¿no? Porque ese cambio, obviamente ya hablamos de litio, ¿no? Que es una base de los baterías. Entonces, eso se requiere, la producción de baterías, eso es una base que se requiere aquí, porque eso va a ser el motor del futuro, ¿no? Que ahorita el secreto es hacer en el futuro va a ser el secreto, bueno, el pasado del futuro ahora es la batería, lo complejo del coche. Entonces, pero hay esa transición. ¿De qué hacer? Pues obviamente en las economías seculares, eso es ahí el tema, cómo logro el reciclaje, ¿no? Y como cada vez se van a hacer más escasos los recursos, seguramente cada vez también se va a mejorar los procesos de reciclaje de los productos existentes. Y voy a sacar, porque pues, suben los precios de los insumos, entonces pues ya vale más la pena de reciclar. Y también el consumidor que te lo pide, ¿no? Que no solamente me das un producto sustentable, sino que yo también sepa, y ya lo hablamos aquí también, a dónde lo entrego al final, ¿no? Entonces ahí también son políticas públicas que se tienen que hacer a obligar al productor de qué hacer con el producto al final de su ciclo, ¿no? Entonces, y así hay tecnologías de reciclaje para reusar todos esos materiales. Muchísimas gracias. De este lado, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ricardo Guerra, director general del CIATEC aquí en León, Guanajuato. ¿No se escucha, Víctor? ¿Se escucha ahí mejor? Perdón, creo que hay mucho. Buenas tardes, Ricardo Guerra, director general de CIATEC en León, Guanajuato. Siguiendo un poquito con la temática de la sustentabilidad, quisiera dirigirme al general Tapia y preguntarle cuál es la visión que se tiene en la industria aeronáutica sobre la sustentabilidad. No hay aviones eléctricos tripulados. ¿Qué se está haciendo? ¿Se tiene alguna visión en cuanto a energías renovables? ¿Conoce del proyecto Clúster Bioturbocina en el país, aquí en México? ¿Cuáles son los compromisos del país para la reducción de toneladas de CO2 y cumplir los compromisos como país en cambio climático? Esa es una pregunta. Y al alcalde, también con respecto a la pregunta que le hiciste anteriormente, conociendo de su modestia, a lo mejor cuando hablaron de la articulación, yo creo que nos podría ampliar un poquito más a este panel las iniciativas que ha tenido con sus consejos ciudadanos, el Comité de Innovación, los parques tecnológicos, la interacción que tiene con centros públicos de investigación. A ver si nos pudiera comentar brevemente. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que el secretario de Energía te podría contestar mejor esta pregunta, pero voy a tratar de contestártela en forma particular. En cuanto a la sustentación de un proyecto, quiere decir que te puede durar mucho tiempo. Mucho tiempo. En las características de ciertas aeronaves, ahora hemos visto una de las características que antes no era demandable en una aeronave. Ahora se llama persistencia. Y la característica de persistencia en una aeronave quiere decir que se puede quedar mucho tiempo en el aire en un solo punto. Y es lo que tú quieres para un proceso de seguridad, para un proceso de vigilancia. Tú quieres tener una aeronave dando vueltas muchísimo tiempo, observando un mismo lugar por mucho tiempo, observando y no observando, sino vigilando cómo sale una persona, va al Oxxo, regresa,
y después sale al PAN y se regresa, y lo que tú quieres es identificar conductas. La vigilancia identifica conductas, y si tú identificas conductas te lleva a un sistema de seguridad pública. Entonces, este proceso de sustentación en el aire, estamos hablando de no un piloto. Un piloto que está dando vueltas por más de 1 hora se llega a marear, se llega a fastidiar, se llega a fatigar. Tú lo que quieres es que se quede en el aire y que jamás se fastidie, que esté 6, 7 horas en el aire. Estos proyectos de que quizás se necesitan otras energías para obtener la persistencia en el aire están siendo sustituidos por nuevas tecnologías, con motores muy pequeños, con aeronaves no tripuladas, que te permiten quitar el factor humano de la ecuación, y eso te da una persistencia en el aire. En cuanto a energías alternas, en la tecnología aeroespacial ya lo estamos viviendo. Ya hay aeronaves eléctricas que recorren el mundo y no necesitan aterrizar. Por supuesto, el único factor que los hace vulnerables sigue siendo el humano. Y por eso la tecnología no tripulada nos está llevando hacia esos lugares. Entre más energía diferente utilicemos en una aeronave, es lógico que tenemos que quitar al ser humano de la tripulación. En cuanto a los drones, todos conocen los drones pequeños, los eléctricos. Regularmente un dron de este tipo eléctrico no te vuela más de media hora, 20 minutos, 15 minutos. Bueno, ya hay drones que se manejan con hidrógeno. Y el hidrógeno te permite que una aeronave de este tipo, aparte de que tenga mayor potencia, te permite volarlo 4 horas. Imagínate que el sistema de seguridad pública tuviera un dron que pueda estar 4 horas arriba de un lugar donde están cometiendo un delito. Y que permita seguirlo a cualquier lugar donde se dirijan y a una altura tal que ni siquiera es perceptible. Eso lo hace único, lo hace único. En cuanto al manejo de ciertos programas como de turbocina o de otro tipo de materiales o el CO2, realmente yo desconozco esos proyectos que quizás son muy locales. Como Feria Aeroespacial me encantaría conocerlos, me encantaría que el mundo los conociera, que utilizara a la Feria Aeroespacial como una plataforma para que conocieran estos proyectos que quizás son muy locales, que son resultado de la innovación de un grupo de mexicanos llenos de iniciativa, llenos de ingenio y que no los conoce ni siquiera la Feria Aeroespacial. Mejor preséntamelos para que nosotros le podamos abrir la puerta al mundo y que puedan tener una inversión muy grande. Atendiendo el comentario que no pregunta de Ricardo, gracias Ricardo. Mucho de lo que Ricardo estaba señalado tiene que ver con lo que planteaba Andreas desde el principio. La mejor manera de articular es involucrando desde el principio a las personas en el desarrollo del proyecto para que se sienta o lo sienta parte de él. Cuando se logra eso, la articulación fluye de manera extraordinaria. Así que lo que hemos venido haciendo, que tiene que ver también con la gobernanza, pues ha sido involucrar a todos los actores de nuestra sociedad para que desde el planteamiento de las preguntas, de los principales retos que debemos de resolver, no sean solamente desde la óptica del alcalde o del ayuntamiento, sino sea de nuestra sociedad. Entonces, se ha venido estableciendo un esquema de participación fundamentalmente con una visión de 360 grados multidisciplinaria en los diferentes consejos, para que desde ahí la sociedad y los especialistas planteen los retos de nuestra comunidad, puedan hacer de acuerdo a la medición el diagnóstico correcto, puedan plantear las estrategias necesarias para poderlo resolver. Cuando vamos en esa línea y cuando llegas a la etapa de implementación, es verdaderamente extraordinario observar cómo ya se
vencieron las resistencias, se dejó a un lado el interés particular o sectorial y se empieza a privilegiar el bien de la comunidad. Es toda una estructura que ha tenido que ver con correr el riesgo, y en el buen sentido de la palabra, que las decisiones no sean tomadas por el alcalde o el ayuntamiento. Hace un momento hablaban de que el líder tiene que empujar y tiene que correr el riesgo de que el equipo, basado en la confianza, tome decisiones, y habrá decisiones en las cuales el líder no esté de acuerdo, pero en aras de construir ese equipo y en aras de fortalecer la confianza, lo tienes que permitir, cuando menos en las organizaciones civiles. Entonces, ¿cómo se ha venido bosquejando todo? Diferentes consejos, en el Consejo para la Educación, el Consejo para la Economía, el Consejo para la Sustentabilidad, el Consejo para la Movilidad. En todos esos consejos, el concepto tiene que ver con esta articulación, pero desde el principio. Y cuando llegas a las etapas de implementación y de evaluación, verdaderamente resultan ser muy enriquecedoras y te permiten empezar a escalar muy rápidamente. El arranque es lento, pero una vez que ya arrancaste, agarras una velocidad formidable. Hay un refrán que dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en grupo. Nosotros aquí hemos optado por la segunda. ¿Sí, Ricardo? ¿Sí contesté correctamente, Ricardo? Gracias, Ricardo. Muchas gracias, alcalde. Sin duda, ese proverbio, que si no mal recuerdo es un proverbio africano, me parece que es pues un mensaje muy claro de cómo debe de ser la gobernanza y el liderazgo en estos tiempos, que justo como hemos platicado, debe partir pues tanto de la observación y pues también de la orientación, como también tiene que ir con temas de medición, como tiene que ir con temas de sostenibilidad y sobre todo, como bien mencionó el alcalde, este tema de articulación para lograr un bien común, que es el fin último de justamente el liderazgo y la gobernanza, el bien común de un grupo. Pues para Industrial Transformation México ha sido un verdadero placer tener a todos estos panelistas, es un verdadero lujo tenerlos aquí con nosotros. Y pues con esto cerramos el primer día de Industrial Transformation México en nuestra sala de conferencias del Heraldo de México. Les agradecemos mucho a todos su participación y les invitamos a continuar siendo parte del evento y disfrutando de los contenidos que tenemos para ustedes. La sala de conferencias de la Education Area tendrá todavía contenido hasta las 8 de la noche y para aquellos que quieran acompañarnos mañana y pasado, tendremos listo nuestro programa de conferencias justo en esta sala a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos con muchísimo gusto y muchas gracias por venir a todos.